la sesión número 02 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 03 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ok. Muchas gracias, señor secretario. Le vamos a dar de inmediato la palabra. Vamos a aprovechar de saludar en primer lugar a la señora Dorothy González, que nos acompaña hoy día, la señora, perdón, Dorothy Pérez, Contralora de la República. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un oficio 3945 del Consejo de Defensa del Estado, mediante el cual informa querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en causas vinculadas a Procultura, en respuesta a oficio 829 de 2024 de esta comisión. Presentación y certificado de rendiciones, documento comprometido por el gobernador regional de Santiago, señor Claudio Rego, en la sesión de comisión del lunes 9 de diciembre de 2024. Y correo electrónico del Gabinete del Fiscal Nacional, excusando la participación del señor Eugenio Campos Lucero en la sesión de hoy. Señora Presidenta, además hemos recibido el reemplazo del diputado don José Miguel Castro por el diputado señor Chalper para la sesión del día de hoy. Y a esta Secretaría le gustaría hacer presente que las ausencias en la sesión de hoy de la señorita Irina Caramanos y del señor Alberto Larraín se deben principalmente a que la Secretaría no pudo hacerles llegar las invitaciones, no porque ellos hayan presentado o hayan desistido de venir. Para lo justo, no, la Secretaría no logró las direcciones para hacer llegar esas invitaciones. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Araya. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Solamente para saber si la excusa de la Fiscalía de la comparecencia de Eugenio Campos es por esta ocasión o es excusarse para no venir. Por favor. Gracias, Presidenta. Don Eugenio manifestó en un principio su interés en participar, sobre todo porque él coordina las causas que lleva el Ministerio Público por los denominados convenios. Y conversamos positivamente en el sentido que participara el día de hoy, sin embargo el viernes recibimos una excusa por la sesión de hoy. Por lo tanto es posible observar a futuro. Al parecer lo que se nos podría complicar es la presencia de don Francisco Cooper, que es el fiscal que lleva la causa en Coquimbo, pero don Eugenio Campos sí puede venir a dar los lineamientos generales por cuanto se encuentran en situaciones de estado secreto las investigaciones, pero los lineamientos generales del Ministerio Público respecto a esta causa. Gracias, señor secretario. No, Presidenta, solamente si se pudiese coordinar con el director nacional anticorrupción, señor Campos, su comparecencia en la comisión, que efectivamente creo que no es apropiado que venga el fiscal de la causa, sino que quien está a cargo a nivel nacional de estos hechos. Así que se pudiera coordinar con él previamente una fecha para... Sí, ¿me permite? Sí, por favor. Don Jaime, yo creo que sería un buen punto en este momento que se decidiera el invitado el 6 de enero. Ahora, y podría ser Eugenio Campos, lo digo a propuesta, señora Presidenta, porque si bien el señor Cooper no nos ha contestado, nosotros sabemos positivamente que no concurre, no concurriría, desistiría de asistir, entonces podríamos perder una sesión el 6 de enero. Creo que la posibilidad que plantea don Jaime Araya de invitar al señor Campos y probablemente, si me permite, señora Presidenta, a uno o dos gobernadores de los que nos faltan. Del Consejo de Defensa del Estado. Sí, el presidente del Consejo de Defensa del Estado nos contesta en el oficio que viene en la cuenta hoy día que mayores antecedentes no tienen debido al secreto de la investigación. Probablemente podríamos esperar mes de enero, pero... ¿Y tiene el oficio ya, no? No lo tengo acá, pero El secreto de la investigación es algo que... Claudia lo puede imprimir, sí. Los gobernadores eran en principio y el señor, salvo un parecer distinto a usted, pero sería gobernadores y el señor Eugenio Campos. Sí, diputado Winter. Con el micrófono, por favor. Sí, yo estoy un poco confundido. Si pudiéramos recapitular todos los invitados que hay, ya sea propuestos, que hayan dicho que sí o que no, como para hacerme una idea del proyecto general de la comisión. Aquí hay una... Hay un listado muy Aparece... amplio. sí, porque acá aparecen unos pocos en la cuenta. Si me permite, Presidenta. Sí, por favor. A lo mejor usted me puede acompañar, diputado Winter. No, aquí en el chat de la comisión
hay un largo listado de... Estoy tratando de encontrarlo, pero para que usted se haga una idea de quiénes son. ¿Sí? Acá están. Alberto Larraín, que estaba considerado para la sesión de hoy día, Irina Caramanos, Miguel Crispi, que no ha sido invitado, Verónica Serrano, que tampoco ha sido invitada, Claudio Rego, que concurrió, Ricardo Díaz, que mandó excusas, Rodrigo Mundaca, que se excusó, Óscar Crisóstomo, que no ha sido invitado, doña Andrea Macías, que no ha sido invitada, don Marcelo Santana, que no ha sido invitado, don Jorge Files, doña Doris Pérez, que nos acompaña en la sesión de hoy, don Carlos Palma, que no ha sido invitado, don Patricio Cooper, don Francisco Cooper en realidad, que fue invitado, está invitado en principio para el 6 de enero, pero nosotros sabíamos que no concurre, don Aldo Duque, que ya concurrió, doña Nuria Vivanco, que ya concurrió, y doña Antonio Urrejola, que se encuentra pendiente de su invitación. Esos son los invitados hasta el ¿Y momento. puedo preguntarle a la Secretaría, con su permiso, Presidenta, a quiénes de ellos tenemos facultades de citar o que tendrían obligación de concurrir, por decirlo de una manera más clara? Claro, a ninguno, son todos invitados. Aquí no hay, salvo... No hay funcionarios, claro. En el Consejo de Monumentos Nacionales, la señora Verónica Serrano, ella podría ser citada, sí, del listado completo que hay acá. El resto son todos invitados. ¿Cómo está, don Diego? Buenas tardes. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Ahumada. Muchas gracias, Presidenta. Con respecto a los invitados, que entiendo, señor Larraín y la señorita Caramaro, que no asisten porque no se les pudo hacer llegar la invitación, o la invitación porque no pueden ser citados, digamos, no tienen la obligación de asistir, pero esperamos que por un tema ético puedan hacerse presentes. Sobre todo el señor Larraín, para mí, que tiene mucha importancia en el caso. Y recién se mencionaba al señor Crispi, que tampoco ha sido invitado y que también tiene injerencia, lo digo en particular por la situación de Procultura en Antofagasta. Quisiera saber si es que podemos reiterar las invitaciones y si es que el señor Crispi también se puede sumar a la citación, Presidenta, perdón. Eso, gracias. Ok. Sí, yo estoy reemplazando en este momento, entonces no quiero pasar a llevar al presidente, pero si hay acuerdo de la comisión lo tomamos y ustedes después ven la fecha en que son invitadas estas personas. ¿Sí? Acordado. Y respecto del señor Eugenio Campos, que entonces enviamos la invitación, perdón, para el día 6 de enero. Acordado. Ok. Estamos ok entonces con la cuenta, ¿cierto? Vamos entonces a pasar a la orden de esta sesión. Esta sesión tiene por objeto tratar materias propias del mandato de la sala. Para estos efectos se invitó a la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez Gutiérrez, quien participa vía remota. Y le damos la palabra de inmediato. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes y saludarla a usted, por supuesto, también por su intermedio a los demás diputados y diputadas que participan de esta comisión y al señor secretario. La invitación que nos ha remitido la comisión tiene que ver con el mandato de la misma, que es reunir información relativa a determinados actos de gobierno en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación Procultura desde el año 2019 y a la fecha. Me da la impresión de que no nos escucha la diputada. Sí, perfectamente bien. Se escucha Sí, perfecto. muy bien. Se Sí. escucha perfecto. Perfecto. Entonces, en relación con ese mandato y esa invitación, nosotros hemos preparado una presentación que es bastante extensa, aprovecho de señalar, pero se refiere a las fiscalizaciones que la Contraloría General de la República ha realizado en distintas instituciones y en las cuales se ha detectado alguna transferencia de recursos o se ha efectuado alguna observación en relación a la Fundación Procultura. En esta tabla que está allí a la vista, ustedes pueden ver que desde el año 2019 a la fecha, la Contraloría ha observado transferencias de recursos
o ha hecho algún punto en relación a 17 casos de auditorías donde aparece la Fundación Procultura. Tenemos ahí, la primera es del año 2021, con una transferencia bastante cuantiosa de la Municipalidad de Tierra Amarilla. Luego el año 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y AICEM. Partimos por esta del 2021 de una municipalidad porque es aislada y luego van en orden cronológico del 2019 y después el 2023, otra de la Secretaría de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para enseguida pasar a varias de gobiernos regionales y finalmente de la Secretaría Regional de Vivienda de distintas regiones. Se trata de 17 auditorías de cumplimiento normativo, que es uno de los mecanismos de fiscalización que la Contraloría General de la República utiliza, donde se hace una comparación de la actuación de la administración contra la normativa vigente. El primer caso se refiere a la Municipalidad de Tierra Amarilla y es un informe 1065 del año 2021 que tuvo por objetivo revisar los procesos de ingreso, de ejecución y rendición de recursos respecto de transferencias que habían hecho algunas empresas mineras a la Municipalidad de Tierra Amarilla, según algunos convenios que se suscribieron, en particular dineros recibidos por la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal, Cultural y Productivo de Tierra Amarilla, Cordeta, de enero de 2015 a diciembre del 2020. De los recursos transferidos por estas empresas mineras a esa corporación, se detectó en algunos de ellos situaciones que tienen que ver con Procultura. En particular, la municipalidad había suscrito un convenio de colaboración con una empresa minera cuyas iniciativas estaba dispuesto que fueran efectuadas por terceros, por entidades distintas de la municipalidad, como fundaciones, corporaciones y empresas privadas. En 7 proyectos que fueron financiados con estos fondos, aparece la Fundación Procultura ejecutándolos, por un monto de a lo menos 3.196 millones de pesos y fracción, como allí se indica. Se observó, sin embargo, que la entidad edilicia no tenía los antecedentes que acreditaran la ejecución de tales iniciativas y por esta razón la Contraloría en ese entonces remitió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado en junio de 2022 este caso y también se le ordenó a la institución realizar un sumario. La institución inició el sumario el 5 de julio de 2022 por decreto 1633, pero ese sumario aún está en curso. Respecto de, enseguida, de casos en la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tenemos el informe 302 de 2019, cuya auditoría buscaba revisar la ejecución y rendición de cuentas de la línea denominada Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes de la Ley 19.891, que habían sido entregados por la Seremi de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de AICEN entre enero de 2017 y diciembre de 2018. Este informe final 302 de 2019 tuvo como principales resultados o observaciones que en 10 proyectos los ejecutores no entregaron algunos de los informes que requerían los convenios. Los convenios de que se trata, de transferencias de recursos, establecían una serie de informes que deberían presentarse. Tenían que identificar el proyecto, su responsable y presentar un informe de actividades con la totalidad de las acciones que se hubieran realizado en el marco de la ejecución de estos convenios. Y también un informe financiero con la rendición de cuentas. Y en 10 de esos proyectos no aparecían los informes o algunos de los informes que estaban requeridos en los convenios o se habían presentado de manera tardía o temporánea. Entre ellos, en el proyecto que allí se indica, aparece la Fundación Procultura con ese incumplimiento. La segunda observación principal que se detectó en esta auditoría es que los informes de gestión que debía realizar la Seremi a los ejecutores, en 3 de los entrevistados no habían recibido la constancia de que sus informes hubieran sido revisados. Y las personas desconocían si habían sido revisados y por ende no hay constancia de su aprobación, o si habían sido rechazados total o parcialmente. Uno de ellos corresponde a Procultura en el proyecto que está allí indicado. Entre paréntesis aparece el nombre del proyecto, esto para los efectos de la entrega de esta presentación para que ustedes después puedan revisarlo si así lo estiman. Y en el segundo paréntesis aparece el punto específico del informe de auditoría que está publicado en nuestra web, en el cual está la observación a la que me estoy refiriendo. En este caso es el punto 1, punto 6, punto B del informe 302 de 2019.
A modo de ejemplo, porque en todas las siguientes observaciones estamos indicando el punto específico del informe donde sale la observación. El tercer caso se refiere al informe final 872 de 2023, que se refiere a la Seremi de las Culturas en Valparaíso. El objetivo de esta fiscalización fue hacer una auditoría con examen de cuentas a las transferencias realizadas por esta Seremi al sector privado con cargo al ítem 24-03, bajo la modalidad de asignación directa de recursos entre enero de 2021 y mayo de 2023. Las principales observaciones de este informe son un retraso de 36 días en la revisión de la rendición de cuentas que había presentado la Fundación Procultura por 20 millones de pesos en la iniciativa que allí se indica. La segunda observación es que la aprobación del convenio entre la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Fundación Procultura no establecía la forma o la modalidad en que Procultura debía efectuar el aporte que comprometía a su vez para ejecutar esta iniciativa. La iniciativa se llama Memorias y Herencia Identitaria de la Comuna de Putaendo. Este compromiso ascendente a 50 millones de pesos no constaba que se hubiera materializado a la fecha de presentación de la rendición de cuentas. Y sin embargo, el convenio establecía la obligatoriedad de la Fundación de haber hecho ese aporte. Así es que en las observaciones, en el punto 11A y 11B del informe, aparece esta observación. Enseguida, en lo que se refiere a gobiernos regionales, tenemos en primer lugar un informe de auditoría efectuado en el Gobierno Regional del Biobío, el informe 391 del año 2022, que tuvo por objeto revisar los proyectos adjudicados entre 2020 y 2021 por asignación directa y también por procesos concursales que hubieran sido financiados con el 6% del FNDR otorgados por el Gobierno Regional del Biobío en el año 2021. El principal resultado, en lo que se refiere a Procultura en particular en esta auditoría, tiene que ver con que Procultura no rindió la cuenta trimestral de los fondos entregados por el Gobierno Regional de los proyectos que todavía se encontraban en ejecución, pero no había cumplido con el hito trimestral de rendir cuentas por un monto de 200 millones de pesos. Enseguida, el informe final 428 de 2022, que tuvo por objeto revisar los proyectos financiados con el 6% de la FNDR, específicamente por asignaciones directas otorgadas por el Gobierno Regional de Magallanes, y compras que hubieran sido efectuadas por trato directo por dicha institución en el año 2021. Los principales hallazgos o resultados fueron, en el caso del proyecto Puesta en Valor del Patrimonio Cultural e Identitario de Tierra del Fuego como estrategia de desarrollo, que había sido ejecutado por la Fundación Procultura, se observó que la solicitud de recursos no informaba el detalle de los gastos en que se incurriría, en qué se iban a gastar los dineros durante la realización de esta iniciativa, por 28.795.000 pesos. Por 28.795.000 pesos. También se observó que en 24 de las instituciones beneficiarias, una de ellas era Procultura, no se acompañaron los comprobantes de ingreso al momento de presentar sus rendiciones de cuentas. Enseguida, en el informe 691 de 2023, en la región de Valparaíso, esta auditoría tuvo por objeto revisar las transferencias que habían sido realizadas por ese gobierno regional a entidades privadas sin fines de lucro por la vía de la asignación directa con cargo a los subtítulos 24 y 33 entre enero de 2021 y mayo de 2023. Las principales observaciones de este informe 691 son que el convenio con Procultura para el proyecto denominado Residencia de Muralismo con Intercambio Cultural La Calera, Rosengård, Suecia, por 25 millones de pesos, contemplaba también un aporte de la Municipalidad de La Calera por 5 millones de pesos, pero no se precisaba en qué se iban a utilizar estos recursos. Y la Contraloría también observó que la Fundación adjuntó a la subvención de la Municipalidad de La Calera una cotización que incluía ítems que también iban a ser financiados con recursos del gobierno regional, por otra vía. Esto era importante porque a la fecha de la fiscalización de la Contraloría, esa fundación tampoco había rendido los recursos al gobierno regional, pese a que, según la vigencia del convenio, ya le correspondía haber efectuado esa rendición hasta el 30 de junio de 2023. Por esta razón, la Contraloría ordenó un sumario que se está llevando adelante por la Contraloría General.
En la segunda observación relevante en lo que dice relación con Procultura, en este informe 691, tiene que ver con que la Fundación entregó al GORE 2 cotizaciones, una por 21 millones de pesos y fracción, y otra por 18 millones de pesos y fracción, de la empresa Tosca Audiovisual S.p.A., y la Contraloría comprobó que en ambas cotizaciones, respecto de ambas cotizaciones, perdón, la propiedad de estas empresas que habían emitido las cotizaciones era de personas que también se desempeñaban en la misma Fundación Procultura. La Contraloría señala que se desconoce si tales presupuestos fueron presentados de manera independiente o si lo hicieron de manera concertada, y existía una duda razonable en torno a si el monto por el cual se había aprobado esta iniciativa corresponde realmente o no al precio de mercado. Por esta razón se ordenó un sumario administrativo por la Contraloría. Enseguida tenemos el informe final 700 de 2023, una auditoría efectuada en el Gobierno Regional Metropolitano, que tuvo por objeto revisar las transferencias de recursos de asignación directa desde el subtítulo 33, transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro, efectuadas por el Gobierno Regional, específicamente a aquellas efectuadas a la Fundación Procultura entre enero de 2022 y septiembre de 2023. Las principales observaciones de este informe 700 de 2023 son un retraso por parte del Gobierno Regional Metropolitano de 217 días en la revisión de su primera rendición de cuentas, que había sido presentada por Procultura por 21 millones de pesos y fracción, en relación al programa de prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental en la región metropolitana. En este mismo programa se observó que el Gobierno Regional Metropolitano transfirió a la Fundación Procultura recursos por 1.683 millones de pesos, según el convenio que habían suscrito en el año 2022. Pero se constató que a noviembre de 2023 la Fundación Procultura había rendido solo un 39,99% de los fondos y estaban pendientes de rendir 1.000 millones de pesos y fracción. Ante esta observación, el Gobierno Regional Metropolitano solicitó a la Fundación Procultura las cartolas de la cuenta corriente bancaria para constatar que los recursos restantes se encontraran efectivamente disponibles en dicha cuenta corriente. Pero esto no fue cumplido por la Fundación y por eso se procedió al término anticipado del convenio que había sido suscrito y se efectuó el cobro de 8 pólizas de garantía vigentes presentadas por Procultura para la correcta ejecución del convenio. Todas estas acciones son realizadas por el Gobierno Regional Metropolitano luego de la fiscalización de la Contraloría. Enseguida tenemos el informe 708 de 2023. En el Gobierno Regional del Ñuble, el objetivo de esta fiscalización fue revisar las transferencias de recursos provenientes de los subtítulos 24 y 33 que hubiera realizado el Gobierno Regional de Ñuble a instituciones privadas para ejecutar iniciativas postuladas o asignadas directamente durante el periodo enero de 2022 a agosto de 2023, específicamente a la Fundación Procultura. En este caso, los principales resultados de las observaciones de este informe 708 de 2023 determinaron un sobreprecio de al menos 7 millones de pesos y fracción entre lo que pagó la Fundación Procultura y los valores de mercado respecto de servicios de merchandising y regalos corporativos correspondientes a un encuentro binacional realizado en dicha región. Por esta observación, la Contraloría ordenó un reparo, esto es el inicio de un juicio de cuenta. El reparo es la demanda que da origen al juicio de cuenta, y también dispuso la remisión de los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. La Contraloría también observó en este informe 708 que los conceptos de arriendo de local y contratación de servicios de catering contenidos en este informe mensual de gastos y actividades presentado por Procultura, específicamente en el mes de septiembre de 2022, no tenían o no adjuntaban la factura que sustentara dichos gastos, resultando improcedente que el Gobierno Regional de Ñuble hubiera autorizado esta rendición de cuentas sin advertir que el expediente estaba incompleto porque no tenía dicha factura que sustentara los gastos por 25 millones de pesos. Por esta razón, la Contraloría
dispuso el reparo, como les señalé, y la remisión al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado de este informe 708. La tercera observación, entre las relevantes, pues los informes todos tienen más observaciones, hemos seleccionado las más relevantes. Son conceptos rendidos en la actividad referida a una visita de familiarización que no permitían identificar el origen de los gastos por 17 millones de pesos y fracción, puesto que no estaban incluidos en el presupuesto de este programa. Por la misma razón, estos antecedentes fueron objeto de reparo, remisión al Ministerio Público y envío al Consejo de Defensa del Estado. La cuarta observación de este informe 708 tiene que ver con que el desglose del presupuesto ejecutado, que estaba detallado en las rendiciones de cuentas de junio y julio de 2023, no tenía la información para determinar a qué corresponde un concepto específico que sale señalado ahí como FEE, cuyo monto era de 18 millones de pesos y estaba incorporado en los ítems de plan de medios, feria turística y viaje de familiarización. Esto se consultó al gobierno regional del Ñuble y no hubo respuesta sobre este punto. Por ende, como no están justificados esos gastos, se acompaña al reparo y al envío al Ministerio Público y al CDE. Se observó también un desfase de hasta 83 días entre la fecha de término del convenio y la solicitud de reintegro de los recursos no ejecutados. Esto es, el gobierno regional puso término al convenio, pero no ordenó la inmediata restitución de los fondos por parte de Procultura hacia el gobierno regional. Y había fondos no restituidos al momento de nuestra fiscalización, ascendentes a 20 millones de pesos y fracción, por la razón por la cual también se remite al Ministerio Público y al CDE dicha materia. También se observó que el convenio de transferencia de recursos con la Fundación no se refería de forma clara al objetivo del programa que se iba a ejecutar, puesto que solo se hacía referencia al compromiso del GORE de traspasar los recursos para el programa Transferencia, Fortalecimiento de la Integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble. Y se observó que dicha fundación, en calidad de receptora, se estaba obligando a destinar los recursos a su ejecución. Esto también fue incorporado en el envío al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. En el mismo informe 708 se estableció que los certificados de recepción de fondos firmados por la representante legal de la Fundación Procultura habían sido suscritos por una profesional de planta de la División de Administración y Finanzas del mismo Gobierno Regional del Biobío, quien además era la contraparte financiera de la Fundación ENTI, entidad que estaba bajo investigación del Ministerio Público. Esto es, la misma persona firmada por Procultura, firmada por la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional del Biobío, y adicionalmente era la contraparte financiera a la Fundación ENTI. Esto fue remitido, por supuesto, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. También se observó que las actividades que estaban dispuestas en el formulario de postulación y anexos de esta iniciativa eran de carácter genérico y no tenían ningún detalle técnico y mostraban solo costos globales, sin que se hubieran entregado antecedentes específicos y fidedignos que dieran cuenta de la manera en que iban a ser utilizados por la Fundación, las actividades que se iban a realizar y los costos del proyecto, detallados, por supuesto, que permitieran determinar fundadamente el monto que tenía que transferir el gobierno regional de Ñuble en cada una de las líneas y componentes de este programa. Entonces, estos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Enseguida tenemos el informe 701 de 2023, también del Gobierno Regional del Biobío. Se trata de una auditoría a las transferencias del subtítulo 33 asociadas a transferencias de capital hacia fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, efectuadas por este GORE entre enero de 2021 y junio de 2023. Los principales resultados de esta fiscalización son que en 4 programas de inversión no se contó con el certificado de preadmisibilidad que acreditara que el programa postulado tenía los antecedentes formales que permitieran su revisión técnica. Entre ellos, entre estos 4 programas, correspondía uno a Procultura. Se ordenó un sumario por parte de la Contraloría. También se indicó en esta auditoría que no se advierte que en los convenios de transferencia existiera un criterio claro que definiera la entrega total o parcial de recursos, y que estos recursos a lo menos tendrían que haberse realizado contra rendición de cuentas en virtud de avance del proyecto y al plazo de ejecución de la iniciativa,
Y entonces, como no estaba clara la forma en que se iban a transferir los recursos contra rendición de cuentas y con plazos específicos, se ordenó un sumario por parte de la Contraloría. Por otro lado, tenemos el informe final número 4 de 2024, también efectuado en este mismo gobierno regional del Biobío. El objetivo de esta fiscalización fue revisar las transferencias con examen de cuenta, también esta auditoría, las transferencias de capital que hubieran realizado este gobierno regional a entidades sin fines de lucro a través del subtítulo 33 entre enero de 2021 y septiembre de 2023. Entre los principales resultados está que en relación con un convenio suscrito por el gobierno regional del Biobío y Procultura para el programa Competitividad de Oferta Turística y Recreativa, puesta en valor de la identidad cultural del Biobío, este GORE puso término anticipado a dicho contrato, solicitando a Procultura la devolución de los recursos que habían sido transferidos y que no habían sido ejecutados por esta fundación, ascendentes a 990 millones de pesos. Pero a enero de 2024 no habían sido restituidos estos fondos al gobierno regional. Por ende, el gobierno regional ejecutó el cobro de las garantías vigentes por 7.720 unidades de fomento, pero a enero de 2024 esos fondos no habían ingresado a las arcas del gobierno regional. También se observó que Procultura rindió gastos que no estaban relacionados con la ejecución del programa RecPro por 5.800.000 pesos y que estaban destinados a estos gastos a coctelería, y se constató que las imágenes que acompañaban al expediente de rendición de cuentas se constató el consumo de bebidas alcohólicas, lo que no está autorizado en estos programas. Finalmente, en esta misma fiscalización se identificaron gastos insuficientes, gastos que estaban insuficientemente acreditados en la rendición de cuentas que presentó Procultura. Se trata de gastos honorarios donde no se aportaron los informes finales, los informes de actividades de cada una de las personas contratadas honorario por un monto de 2.117.000 pesos. Se ordenó un reparo, esto es el juicio de cuentas, para la recuperación de esos. A su turno tenemos el informe 417 de 2024, respecto del gobierno regional de Antofagasta. El objetivo de esta fiscalización fue revisar las rendiciones de gastos efectuadas al 31 de diciembre de 2023 respecto de recursos transferidos entre enero de 2021 y julio de 2023 por este GORE a las entidades privadas. Los principales resultados de este informe, específicamente en lo que se refiere a Procultura, es que el gobierno regional y la Fundación Procultura, en cuanto al convenio que habían suscrito estas dos instituciones para el programa denominado Recuperación de Fachadas, Zona de Conservación Histórica Antofagasta, en este programa se había transferido en una sola cuota la cantidad de 460 millones de pesos a dicha fundación. Esto evidentemente vulnera los principios básicos de control, en virtud de los cuales se tienen que transferir recursos a medida que se van rindiendo los recursos originariamente transferidos y con ciertos plazos y cuotas distintas para poder asegurar la ejecución de los programas. El gobierno regional también puso término anticipado a dicho contrato, al igual que otros gobiernos regionales. Para esto aprobó la liquidación del convenio de gastos por 86 millones de pesos, de las rendiciones que había presentado Procultura por 110 millones de pesos. Esto está ahí desglosado en los montos y está indicado cuánto corresponde a remuneraciones y cuánto corresponde a utilidades. La Contraloría también observó que existía un remanente que estaba rechazado y que no había sido utilizado por 373 millones de pesos de infracción y se le requirió reintegrar a la Fundación Procultura a través del oficio ordinario que allí se indica del Gobierno Regional de Antofagasta. No obstante, cuando se revisó la liquidación del convenio, se obtuvo una discrepancia entre los montos que habían sido aprobados y los gastos rendidos, y el gobierno regional de Antofagasta consideró rendidos 14 millones de pesos de infracción, en circunstancia que los montos que estaban efectivamente rendidos según la revisión rigurosa que efectuó la Contraloría eran solo 9 millones de pesos. Había una diferencia de 4 millones de pesos de infracción. Entonces, el gobierno regional interpuso una demanda en contra de la fundación por la cifra que allí está señalada, 373 millones de pesos y fracción.
Ahora vamos a pasar a revisar rápidamente los informes de fiscalización relativos a las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también del Servio, en los que se han pesquisado observaciones relativas a la Fundación Procultura. El primer informe es el 673 de 2023, una auditoría a las transferencias de recursos del subtítulo 23 en el marco de los programas de asentamientos precarios, recuperación de barrios y pequeñas localidades. Se revisó el periodo enero de 2021 a junio de 2023 de transferencias de recursos efectuadas por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama. Los principales resultados de este informe es que tanto las resoluciones como los convenios no indicaban los fundamentos que justificaran la asignación de estos proyectos a Procultura. Tampoco se aportaron antecedentes que acreditaran los motivos de por qué fue elegida esta fundación para esta asignación. Y por ende se ordenó un procedimiento sumarial por parte de la Contraloría. La segunda observación es que no se detectaron, no fueron habidos los antecedentes que respaldaran estos gastos, los comprobantes de transferencia o los cheques que acreditaran el pago efectivo de las facturas o de los servicios que Procultura señala haber contratado por un monto de 192 millones de pesos y que correspondían a 3 fundaciones, entre ellas una era Procultura. Entonces, de esta forma, la Contraloría dispuso un reparo condicionado. ¿Esto qué quiere decir? Que le da un plazo de 60 días a la institución, en este caso a la institución del gobierno central, para que acredite documentalmente estos gastos, y si no es así, la Contraloría formula el reparo. Se le da ese plazo como una medida de debido proceso adicional por si es que aparecen esos antecedentes. Los convenios de transferencia de recursos de la Fundación Procultura para este programa no contemplaban la entrega de vale vista, póliza de seguro, boleta de garantía u otro documento que permitiera garantizar que los fondos públicos que se le estaban otorgando iban a ser usados en los fines y en los plazos establecidos en los respectivos convenios. Esa es una siguiente observación. Y también que en estos convenios no se exigió planes de trabajo que identificaran las acciones a ejecutar en el marco del convenio y la cantidad de dineros que iban a ser destinados a cada una de estas líneas, lo cual es absolutamente indispensable para hacer un adecuado control de estas iniciativas. Enseguida, el informe 465 de 2023, relativo a la Seremi Minbu y al Servio de la región de Antofagasta, se trata de una auditoría que revisó los traspasos de fondos entre la Seremi Minbu de Antofagasta a distintas entidades privadas en el marco del programa Asentamientos Precarios para el periodo 2020-2023. También se verificó aquí la participación del Servio de Antofagasta en la propuesta de iniciativas de inversión al Minbu, la elección de fundaciones para su ejecución y también la aprobación de aspectos técnicos durante la ejecución de los proyectos. Las principales observaciones de esta fiscalización que incorporó a estas dos instituciones es la inexistencia de un procedimiento formal que se realizara durante el periodo auditado y que estableciera los mecanismos para la selección de las entidades privadas sin fines de lucro que iban a ejecutar este programa de asentamientos precarios. Esto es, se asignó de manera directa las iniciativas a las fundaciones, y entre estas fundaciones estaba Procultura. Por esa razón, la Contraloría ordenó un sumario, remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. También se observó en esta fiscalización, en el informe 465 de 2023, un retraso de 4 meses de la Seremi Minbu en la comunicación a Procultura de las observaciones que había detectado en las rendiciones de cuentas de dicha fundación. Enseguida, otra observación de este mismo informe es que 2 personas, un abogado y una egresada de Derecho, se encontraban contratadas por Procultura, sin embargo, desarrollaban labores de gestión administrativa, financiera y de asesoría en estos programas de asentamientos precarios en las dependencias de la Seremi Minbu y en el Servio de Antofagasta, cuestión que evidentemente es improcedente, y por ende la Contraloría ordenó un sumario, la remisión de los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. En esta auditoría también se observó que se asignaron proyectos de inversión para ejecutar en campamentos colindantes de iguales características a las fundaciones
Fibra, Tom Arte y Procultura, y se suscribieron diversos convenios por un total de 430 millones de pesos, 250 millones de pesos y 500 millones de pesos respectivamente, o sea, en el caso de Procultura son 500 millones de pesos, pero no se advierte el motivo por el cual estas asignaciones se dividieron. Cuando uno suma estas asignaciones, suman más de 5.000 unidades tributarias mensuales y por ende habría sido afecta a toma de razón, a control preventivo de legalidad esta iniciativa, que fue dividida en tres en circunstancias de que no existen los fundamentos para haberla dividido en tres partes. Por esta razón se ordenó un sumario, una remisión al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Asimismo, se detectó que para las iniciativas que le fueron asignadas a Procultura no existían los antecedentes o no se aportaron los antecedentes que permitieran constatar la relación entre los fondos transferidos, el detalle de las prestaciones que se iban a ejecutar y las especificaciones técnicas y los plazos de ejecución de estas medidas. También se detectó que si bien existía un plan de trabajo general presentado por Procultura, este no formaba parte del convenio suscrito, ni tampoco se le fijó un plazo específico para la entrega. Y también se observó que en 4 convenios suscritos específicamente con Procultura, los recursos transferidos por 500 millones de pesos le fueron entregados en un solo pago. Cuestión que, como acabo de señalar previamente, atenta contra los principios de control. Estas 3 observaciones también fueron incorporadas en el sumario que se ordenó en la remisión al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Asimismo, se detectó que no había en el proceso de rendiciones de cuentas un mecanismo a través del cual se permitiera verificar que Procultura mantenía a disposición los recursos pendientes de rendir en la cuenta corriente bancaria que le había informado al MIMBU. Y también se observó que el 2 de noviembre de 2023 la Seremi MIMBU dispuso el término anticipado de 4 convenios suscritos con Procultura, esto es, una vez transcurridos 10 meses desde que se observó la rendición. Entonces, la rendición de cuentas había sido del mes de noviembre de 2022 y sin embargo, la rendición de cuentas de diciembre de igual año había transcurrido un tiempo suficiente para exigir la restitución de los fondos y no lo había realizado así la Seremi MIMBU. Se ordenó un sumario por parte de la Contraloría respecto de estas 2 últimas observaciones. A continuación tenemos el informe final 696 de 2023, efectuado en la Seremi MIMBU y en el Serviu de la región de Valparaíso. Se trata de una auditoría a las transferencias de recursos del subtítulo 33 en el marco de los programas de asentamientos precarios, recuperación de barrio y pequeñas localidades en esa región para el periodo 2021 a 2023. Entre los principales resultados relativos a Procultura es que esta fundación no tenía la experiencia en las actividades que debía ejecutar y que se le asignaron en los convenios. Se evidenció que esta fundación contrató a su vez a la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada, cuyo socio principal es el exdirector del Serviu de Valparaíso. Al momento de la contratación, la empresa solo contaba con 5 meses desde su constitución. También se observó que ni las resoluciones ni los convenios de transferencia de recursos mencionaban los fundamentos o justificación de esta asignación de proyectos a 6 fundaciones, entre ellas a Procultura. Y tampoco se aportaron durante la fiscalización otros antecedentes que acreditaran el por qué se eligió a estas instituciones y no a otras. Estos antecedentes fueron incorporados en un sumario de la Contraloría y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al CDE. Enseguida tenemos el informe final 672 de 2023 de la Seremi MIMBU y Serviu del Biobío. El objetivo de la auditoría también era revisar transferencias subtítulo 23 en el marco del mismo programa para el periodo 2021 a 2023 en esa región. Entre los principales resultados es la ausencia de garantías o cauciones para el cumplimiento de 3 convenios de transferencia que garantizaran que los fondos públicos allí transferidos iban a ser utilizados en los fines establecidos en los convenios y en los plazos fijados. Uno de ellos corresponde a Procultura por 48 millones de pesos y fracción. Asimismo, se observó que en los convenios suscritos con 5 fundaciones
no existen las fichas de inversión con el detalle de los recursos destinados a cada proyecto. Entre ellos, estas observaciones para 2 convenios suscritos con Procultura. También se observó vínculos de funcionarios que actualmente se desempeñaban en la Seremi de Vivienda o en el Serviu con la Fundación Procultura, pese a que anteriormente formaban parte de esta institución de Procultura, actualmente estaban desempeñándose en la Seremi de Vivienda. Esto evidencia conflictos de interés y esta materia fue incorporada en un procedimiento disciplinario y se remitieron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público. También se observó resoluciones y convenios que no establecían los fundamentos que justificaran la asignación de proyectos en 4 casos. Uno de ellos correspondía a Procultura. Tampoco se aportaron los antecedentes que acreditaran el por qué fue elegida dicha fundación. Se observó también falta de concordancia entre el objeto de esta fundación, los giros que ella tiene aprobados en el Servicio de Impuestos Internos, versus las actividades que tenía que realizar según los convenios, de acuerdo al programa de asentamientos precarios. Y tampoco se aportaron antecedentes que permitieran efectuar una relación correcta entre los fondos transferidos, el detalle de las prestaciones a realizar a cambio de estos fondos y las especificaciones técnicas y plazos de ejecución. Esto fue incorporado en el procedimiento disciplinario que indiqué y también se remitió al Ministerio Público y al CDE. Ya vamos finalizando. Tenemos también una auditoría terminada con el informe final 14 de 2024 en la Seremi Minbu y en el Serviu de la región de Valparaíso, que buscó revisar las rendiciones de cuenta de los fondos del subtítulo 33 en el mismo programa de asentamientos precarios para el periodo 2021 a junio de 2023 en dichas instituciones. La principal observación es que la Fundación Procultura, al 30 de junio de 2023, presentaba fondos pendientes de rendición por 108 millones de pesos. A pesar de que se dispuso el término anticipado del convenio aprobado y se ordenó la restitución de los fondos, a esa fecha de la fiscalización no se había materializado la restitución de los fondos. Por ende, esto se incorporó al sumario que ordenó la Contraloría al respecto. Enseguida tenemos el informe final 1 de 2024 realizado en la Seremi Minbu y Serviu de la región del Biobío para el mismo subtítulo, para el mismo periodo en dicha región. Y las principales observaciones es un retraso de 49 días en la emisión de la resolución que aprueba la modificación de vigencia del convenio de transferencia con Procultura. Y también un retraso de la Seremi Minbu en la contabilización de las rendiciones revisadas y aprobadas por Procultura por hasta 264 días de retraso. También se detectó que Procultura había desarrollado las actividades indicadas en el convenio de transferencia de recursos denominado El Estanque de Coronel, suscrito, en relación al campamento El Estanque de Coronel, pese a que dichas acciones tendrían que haberse realizado en otro programa denominado Campamento Libertad 2, en dicha comuna. También se observó que el programa de asentamientos precarios del Serviu del Biobío no elaboró los informes mensuales de cumplimiento y de avance de los convenios de transferencia. Todas estas materias fueron incorporadas en un sumario que fue ordenado realizar en dichas instituciones. Con esto terminamos la lista de la descripción detallada, de las principales observaciones detectadas en relación a la Fundación Procultura del año 2019 hasta la fecha, señora presidenta subrogante, y quedo atenta a las consultas que usted o los señores parlamentarios pudieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralora, por la completa exposición. Pedirle, por favor, si puede acompañarnos su presentación para efectos de un mejor resolver de la comisión investigadora, y dejo abierto el uso de la palabra. Diputada Giovanna Humada y después el diputado Araya. Muchas gracias, presidente. Agradecer a la Contralora su exposición tan clara y detallada. La verdad es que es impresionante ver cómo acá hay una réplica, un modus operandi prácticamente de cómo Procultura, no solo con los gobiernos regionales, sino que también con Serviu y Minbu de varias regiones,
En eso coincide mi región, la región de Antofagasta, donde vemos millonarios entregas de recursos sin respaldo, sin experiencia. Y en eso yo quería hacerle una consulta. ¿Cómo es que cree usted que se debió haber actuado? Porque acá lo que estamos viendo es que ningún gobierno regional y ninguna Seremi, ni siquiera a través del propio ministerio, quien debiera haberse preocupado de ver esta situación que se replicaba, fueron capaces de exigir experiencia, ni tampoco exigir garantías, y menos, al menos revisar que tuviera el giro esta fundación para poder ejecutar lo que se le estaba solicitando. Por lo demás, las rendiciones nunca, al parecer, cuadraban de acuerdo a lo que deberían haber entregado y respaldado, ¿cierto?, lo que efectivamente se estaba realizando versus los gastos y lo que hoy día sabemos que las cuentas cero de esta fundación. Por lo mismo, Contralora, no sé si es que desde lo que usted ha podido ver en estos casos que se reiteran, ¿cuáles fueron para usted el accionar de los gobiernos regionales? Si es que había una acción premeditada en la entrega de recursos sin respaldo, y por otro lado, lo que ocurre en el Servio, porque acá en la región de Antofagasta no solo fue Democracia Viva, Procultura y otras, y estos son millonarios recursos que hasta el día de hoy además no se recuperan. Entonces yo creo que desde su mirada hacia nuestro rol quizás nos pudiera indicar acciones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Ahumada. Diputado Jaime Araya. Gracias, presidente. Saludar a la señora Contralora y varias preguntas. La primera de ellas es que, viendo en general las decisiones que toma Contraloría respecto de la remisión de antecedentes, tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado, presidente, llama la atención el oficio del Consejo de Defensa del Estado en que ha presentado querella solamente respecto de un hecho. O sea, quisiera, presidente, sobre esto volver a insistir en la necesidad que no sé si se invite o se cita al presidente del Consejo de Defensa del Estado, porque la verdad las cosas es que a la luz de este informe, yo creo que es importante que podamos conversar cuáles son los criterios de actuación del Consejo de Defensa del Estado. Me parece que es sumamente extraño que, dado la profundidad de los análisis que ha hecho la Contralora y que me imagino están contenidos de manera mucho más contundente en los propios informes, no sea suficiente para que ellos puedan evaluar algún tipo de acción judicial en esta materia. Y no estoy hablando solamente de acciones penales, sino que, presidente, y por su intermedio la Contralora, lo que más llama la atención es cómo se va a recuperar esta plata. Yo quiero hablar concretamente de la región de Antofagasta, donde aparecen transferencias de más de 600 millones en un solo pago, que eso sí es consistente con lo que la Contraloría determinó respecto de Minbu, que solamente el haber hecho un pago anticipado en los términos que se hizo fue razón suficiente para remitir los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. ¿Cuál sería la razón para no hacerlo en Antofagasta? Lo segundo es que tengo la impresión, y no sé y me corregirá la señora Contralora si estoy equivocado, que como que el tema queda cerrado por la presentación de una demanda de 373 millones de pesos. Y en eso la pregunta es, esa demanda que está dirigida contra una entidad que hoy día todos sabemos que, no sé si jurídicamente existirá o no, pero desapareció de la faz de la tierra, ni siquiera su encargado, el señor Larraín, ha sido capaz de venir a esta comisión especial investigadora, por lo tanto, la verdad de las cosas es que mi principal consulta es de qué manera se van a recuperar esos fondos públicos sin perjuicio de que aparentemente el pago de remuneraciones, que no tiene nada que ver con el objeto del proyecto aprobado, es lo que consumió buena parte de la rendición que aparentemente habría sido aprobada. Y además, particularmente respecto de ese proyecto, presidente, y por su intermedio la Contralora, en ese proyecto en particular se pagaron del orden de los 70 millones por concepto de utilidades, y hasta donde yo sé, Procultura es una fundación, este es un proyecto de adjudicación directa, por lo tanto me parece que esa fórmula a lo menos es irregular. O sea, más allá de lo que significaba en términos de gastos de remuneración, servicios que se iban a prestar o no, el pago de 70 millones por concepto de utilidad creo que es un tema que requiere una mirada con mucha más profundidad. Y vuelvo a insistir, es quién va a recuperar los fondos, porque si uno mira lo que pasó en Ñuble, lo que pasó en Biobío, lo que se dice que está en Valparaíso, la municipalidad de La Calera, si mal no recuerdo, lo que pasa en Antofagasta, es demasiada plata que demandas civiles, yo tengo la percepción que no llegan a ningún destino. Entonces, por eso quisiera, por su intermedio, presidente, consultar a la Contralora cuál es el mecanismo o si es factible que esos fondos públicos se recuperen. Había consideraciones que hoy día básicamente eso ha desaparecido de la faz de la tierra. Y además, presidente, quisiera saber,
Respecto de la decisión de reparo, ¿en qué minuto la Contraloría evalúa hacer reparo contra los funcionarios responsables? Porque yo puedo entender que Procultura, que era una máquina para defraudar al fisco y que eventualmente tendría una red de protección en distintas entidades para que haya podido operar de la forma que lo hizo, los funcionarios públicos que tienen algún tipo de responsabilidad en que esto ocurriese, ¿cómo se hace efectiva esa responsabilidad? Y respecto de los fondos millonarios, o sea, porque realmente son sumas escalofriantes las que se han ido, si hay posibilidad o no de que esa plata se vaya a recuperar. Y finalmente, presidente, quisiera volver a insistir que me parece que es tremendamente preocupante esto, y además, por su intermedio, presidente, a la señora Contralora, particularmente el tema de Antofagasta fue gestionado cuando el señor Miguel Crispi, actual jefe asesor del presidente de la República, era encargado de la Subdere. Por lo tanto, las irregularidades constatadas creo que tienen que tener una adecuada mirada por parte del organismo Contralor, y quisiera saber además si con ese informe que da cuenta la señora Contralora se da como por cerrado el tema de Antofagasta, o hay algún seguimiento pendiente o acciones que se vayan a hacer para mirar con mayor profundidad lo que haya ocurrido. Me parece que es en extremo grave. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Diputado Benavente, Gustavo. Ahí. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Contralora. A ver, aquí tenemos una fundación que recorrió Chile prácticamente suscribiendo convenios, y que las cifras que recibió en total, ha sido un cálculo, son 6.000, 7.000 millones de pesos, y de los cuales ha logrado rendir con suerte un 10%, 15%, por ahí, no más que eso. El resto de la plata se esfumó. Usted, señora Contralora, hizo el alcance, me parece que en el caso de uno de los convenios de Antofagasta, en que se le transfirió todo el monto del convenio en una sola cuota al inicio, y planteó la observación de que no debiera ser así, toda vez que los recursos deben irse transfiriendo en la medida en que se vayan previo a ejecutarse cada etapa del convenio, y una vez rendido cada etapa se sigue transfiriendo el resto, digamos, lo cual me parece de toda lógica. Pero ese patrón de conducta de transferir en una sola cuota se dio en todas las regiones del país, por lo menos las que yo llegué un poco tarde, pero en todas las que vimos, en todas las regiones se le transfería en una sola cuota el monto total del convenio. Y entonces la pregunta es, señora Contralora, a ver, ¿esto se ha dado en otros convenios con otras fundaciones, convenios de tipo parecidos, hacia atrás, que se transfiera en solo una cuota todo el monto del convenio? Si usted representó esta forma de transferir tan extraña, llamémosla, ¿hay alguna norma? Y esto lo pregunto en mi ignorancia, pero sabemos que en la administración pública solo se puede hacer aquello que se permite. ¿Hay alguna norma, por último algún instructivo, alguna circular de que los recursos se vayan transfiriendo como usted lo señala, que vuelvo a decir, me parece de toda lógica? Y esto se lo pregunto porque en la sesión pasada el gobernador Orrego señaló que ellos transfirieron los recursos, los 1.683 millones, en una sola cuota, porque se hace así, porque es costumbre. Y lo señaló al pasar, como si no fuera un hecho a destacar ni nada de eso. Entonces, esa es la pregunta, señora Contralora. Muchas gracias, diputado Benavente. Me ahorró una pregunta, así que va a ser más corta mi intervención, pero lo mismo, en la misma línea del diputado Benavente, Contralora, llama poderosamente la atención que este modus operandi, no sé si pasa, a usted le ha tocado verlo en otras situaciones respecto a MIMBU, a Ceremis de vivienda u otros organismos, incluso gobiernos regionales, que se transfieren una sola cuota y no ha previa rendición de gastos. Y como llama poderosamente la atención también, en muchos lugares ni siquiera una garantía adecuada correspondiente a la totalidad de los montos. Entonces, me sumo a la pregunta del diputado Benavente, y quiero también incorporar algunas preguntas más. Cuando usted señala de que había algo tremendamente irregular que tenía que ver con personas que trabajaban en la Fundación Procultura y que a la vez prestaban o prestaron
prestaciones laborales en la Seremi Minbu o en el Serviu, y que eso obviamente implicaba un conflicto de interés evidente. Quiero saber si tiene antecedentes respecto a si había una vinculación política respecto a la militancia de esas personas, si saltó eso a la luz y si es que estas personas siguen prestando servicios en algunos de los lugares donde la Contraloría logró indagar esta situación. Lo otro tiene que ver con este modus operandi de la Fundación Procultura, donde al parecer tercerizaba. A nosotros, acá en la región de Valparaíso particularmente, el diputado Araya lo mencionó, lo esbozó respecto a La Calera, un proyecto también cultural en el cual la Fundación Procultura tercerizó el proyecto, es decir, terceras personas se postularon al proyecto que estaba haciendo Procultura, pero que participaban también de Procultura. Entonces, quiero saber si esto era una práctica extendida. Obviamente, los antecedentes imagino que ya están a disposición de la Fiscalía, pero si pudiera profundizar en esta arista que tiene que ver con claramente una planificación previa para malversar recursos públicos, para defraudar al fisco, donde las mismas personas querían adjudicarse proyectos de recursos públicos a través de esta fundación, que es un poco lo que pasó en la región metropolitana. No sé si es que ahí se ha indagado más, pero que se lo ganaba Procultura, y como no tenía el giro, pero sí podía acreditar la garantía, se lo entregaba a terceros que muchas veces tenían implicancia directa a la fundación o bien tenían algún grado de vinculación política. Si pudiera profundizar en esa arista, sería relevante. Por otro lado, Contralora, acá en la región también vimos algo que nos llamó mucho la atención, que yo no sé si fue objeto de investigación por parte de Contraloría, que tiene que ver con una persona que era consejero regional, candidato a la alcaldía de Quilpué, y que recibió montos superiores a 20 millones de pesos directamente a su cuenta corriente por parte de Alberto Larraín. En plena campaña, una persona que era consejera regional y que después él participó en las decisiones del Consejo Regional que le terminaron otorgando recursos a la Fundación Procultura, entre ellos el convenio de La Calera y otros convenios más a lo largo de la región. Entonces, quisiera saber si esa arista fue indagada, porque además esto coincide con recursos públicos que fueron entregados en plena campaña electoral, y además entre los dos hay una vinculación directa de amistad evidente con tweets que además son públicos. Y por último, Contralora, el gobernador Claudio Rego dijo la sesión pasada, no tenía claridad respecto a que Procultura no tenía el giro, nos dio una aseveración respecto a que ellos declararon en una presentación que tenían vinculación con temas que tenían que ver con la salud mental o en esa área. Llama la atención, yo no sé si habría otros casos fuera de estos donde el giro no es relevante para efectos de otorgar recursos públicos, porque Procultura no tenía el giro para hacerse cargo de cosas relacionadas con la salud mental o con asentamientos precarios, como se le otorgó recursos en Antofagasta y también en la región de Valparaíso. Entonces, quisiera saber si ese es un mecanismo que se tiene que verificar obligatoriamente por parte de los organismos públicos, o en general hay un incumplimiento que tiene que ver más allá de lo que pasa en Procultura. Y respecto a los recursos otorgados en una sola cuota, el gobernador de la región metropolitana dijo en la sesión pasada que la ley de presupuesto lo habilitaba para eso en la glosa previa a las modificaciones que hicimos, que fue el 2023. Quisiera saber si eso es así, o el gobernador regional e instituciones públicas tienen la obligación de entregar los recursos parcializados. Eso sería por el momento. Muchas gracias, Contralora. Bien. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para responder las consultas que se nos han efectuado. En primer lugar, por la diputada señora Ahumada, si es que hubo, en opinión de la Contraloría, una acción concertada en la materia, lo cierto es que corresponde al Ministerio Público verificar si hay alguna actuación concertada o dolosa, que es una actuación desde el punto de vista penal,
la Contraloría no tiene atribuciones para poder formular una opinión sobre ese punto. Entonces, no corresponde tampoco que yo pudiera extender una opinión en esa línea. Lo que uno ve es una similitud en las deficiencias de control de las actuaciones de todas las instituciones públicas que están mencionadas en esta lista de 17 auditorías que nosotros hemos efectuado. Es el mismo mecanismo de deficiencia de control. Si es que hubo una acción dolosa, concertada de las personas que trabajaran en esas instituciones, es algo que corresponde al Ministerio Público eh, señalar. La verdad es que ahí en ese punto no tenemos atribuciones para pronunciarnos por su intermedio, señora Presidenta subrogante, en este minuto, para responder a la honorable diputada Humada. Enseguida, en lo que dice relación con las consultas que formuló el diputado señor Araya, la Contraloría remitió al Consejo de Defensa del Estado gran parte de las auditorías que están señaladas allí, la gran mayoría. Y en otros, y señala el diputado que solamente el CDE se ha pronunciado y querellado en uno de los casos. La verdad es que esa decisión le corresponde al Consejo de Defensa del Estado luego de una revisión que realiza y de acuerdo a una votación que realiza su consejo, específicamente en las materias de que se trate, su comité civil, dependiendo de la materia, o el contencioso administrativo, en fin. Y esa decisión es una cuestión de mérito técnico que le corresponde al CDE y en la cual nosotros, por mandato específico de nuestra ley orgánica, no podemos incidir, ni intervenir, ni tampoco calificarla. Así está señalado en nuestra ley. Por la misma razón que no podemos intervenir en cuestiones que sean de naturaleza litigiosa o que estén sometidas a los tribunales, en ese mismo artículo está señalada la prohibición a nosotros para intervenir en este punto, entonces pido excusa de no poder pronunciarme. Ahora, en lo que dice relación específicamente con Antofagasta, consultaba el señor diputado si es que es factible que esos fondos públicos se recuperen. La verdad es que el mismo Consejo de Defensa del Estado evalúa la factibilidad, de acuerdo a los conocimientos que nosotros tenemos del trabajo que hace el CD, evalúa estas situaciones en el mismo Consejo. Entonces, es parte de aquellas materias en las que nosotros no tenemos injerencia. Ahora, simplemente por conocimiento general uno sabe que cuando no hay recursos en el patrimonio de una institución es muy difícil poder hacer la recuperación. Y de acuerdo a los hechos de público conocimiento ya es sabido que Procultura ya a estas alturas no contaría con recursos para poder hacerse cargo de estos fondos. Ahora, también nos señaló el diputado señor Araya una consulta de en qué caso la Contraloría evalúa efectuar un reparo o no. La Contraloría está obligada, de acuerdo a su ley orgánica, a formular reparo, esto es, a presentar demandas que den origen a juicio de cuenta para perseguir la recuperación patrimonial de dineros que se hayan perdido o que se haya omitido el ingreso de dineros al erario público, por ejemplo, multas no cobradas, ¿ya? O sea, dineros mal pagados o dineros que dejaron de entrar al patrimonio público, y en esos casos, cuando se considera que hay daño al patrimonio público y que hay una responsabilidad asociada a funcionarios públicos que hayan administrado estos dineros y también personas privadas que hayan administrado estos fondos públicos, la Contraloría tiene la obligación de formular estas demandas. Pero hay excepciones. ¿En qué casos no lo puede hacer o no lo hace la Contraloría? Cuando el Consejo de Defensa del Estado ya tomó cartas en el asunto, cuando hay una acción ya presentada ante los tribunales ordinarios de justicia, por ejemplo. Entonces, cuando ya el mismo servicio, la institución ya remitió los antecedentes al CDE, la vía civil, desde ese punto de vista, ya fue iniciada. La Contraloría no podría paralelamente iniciar una acción civil dentro del Tribunal de Cuentas. Respecto de Antofagasta en particular, también nos preguntó el diputado señor Araya por su intermedio, señor presidente, es cómo se hacía efectiva esta responsabilidad civil, y lo que hizo en esa situación, en el informe 417 del 2024 del Gobierno Regional de Antofagasta, es presentar directamente la demanda en los tribunales por la suma de 373 millones de pesos y fracción. Por ende, la Contraloría no puede iniciar el cobro, la recuperación de esos dineros. Se da otra situación adicional en la cual los juicios de cuentas se suspenden, que es cuando hay una causa penal abierta por la misma situación. Hay que esperar el resultado del Ministerio Público, porque durante el ejercicio de las acciones del Ministerio Público también podría interponer acciones civiles
y por esa razón el juicio de cuentas queda detenido a la espera de esos resultados y se suspende. De hecho, la ley orgánica de la Contraloría mandata suspender los juicios de cuentas mientras se termina la parte penal. Así es que en esta materia corresponde esperar los resultados de esa demanda que fue presentada por el gobierno regional de Antofagasta por los 373 millones de pesos. Una vez que esa demanda se termine, esa causa, recién la Contraloría podría determinar si hubo daño o no al patrimonio público efectuado por funcionarios. Por ejemplo, si esos 373 millones de pesos finalmente no se pueden recuperar de manos de Procultura, la Contraloría en ese punto podría evaluar que los funcionarios públicos que tenían a su cargo esos dineros generaron daño. Y ahí recién la Contraloría podría accionar. ¿Por qué entonces la Contraloría en algunos casos inició reparo y mandó al Consejo de Defensa del Estado? Porque esos reparos quedan suspendidos y el Consejo de Defensa del Estado puede evaluar, cuando ya pasa el plazo de caducidad, que es de 1 año, para presentar esta demanda, puede evaluar ir directamente a los tribunales ordinarios, civiles. Por esa razón se tomaron las 3 vías, ¿ya? No sé si lo logré explicar con claridad. Enseguida también nos preguntaba el diputado señor Araya si había algo pendiente respecto de Antofagasta, y lo que sucede ahí, como les acababa de señalar, es que se presentó una demanda luego de la revisión de la liquidación del convenio. La Contraloría hizo presente que había una diferencia en esta liquidación y ordenó esas recuperaciones. El problema, y esto deriva de lo que señalamos con anterioridad, es que si Procultura no tiene en su patrimonio fondos para poder hacer frente a estas devoluciones, esos dineros probablemente no van a ser recuperados. Por esa razón es una observación tan relevante aquellas instituciones que se demoraron tantos meses en ejecutar sus boletas de garantía o aquellas que no habían requerido garantías de fácil liberalidad, o sea, liberación, para recuperar dinero frente al incumplimiento de los convenios. Enseguida, en relación a las consultas del diputado señor Benavente, por su intermedio, señor presidente, si esta situación de transferir dineros en una sola cuota se ha dado en otros convenios, la verdad es que sí. Yo he participado en otras comisiones investigadoras respecto del caso convenios y para otras instituciones también se transfería en una sola cuota. Y aquí se da una situación delicada que yo creo que es importante que la podamos visualizar y espero explicarla con mayor claridad. En el año 2002, la Ley Orgánica de la Contraloría fue modificada con un proyecto que buscaba modernizarla. Ese fue el título de esa ley, Modernización de la Contraloría. Además de modificar el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia, incorporando un tribunal colegiado, se modificó un artículo específico de nuestra ley, el artículo 21, agregando una letra B, artículo 21B. En ese artículo 21B se señala que la Contraloría, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá pronunciarse sobre aspectos de mérito, oportunidad o conveniencia de las decisiones administrativas. Este punto es relevante porque es el elemento que habitualmente nos oponen los servicios públicos frente a nuestras fiscalizaciones cuando les decimos que algo vulnera un principio de control. Yo les hacía presente que vulnera los principios de control el transferir fondos cuantiosos en una sola cuota. Ese es un principio de control que además consta en las resoluciones que la misma Contraloría General remite en virtud de su facultad de tuición técnica, le remite a las instituciones cada cierto tiempo una actualización de distintos elementos de control que ellos tienen que cumplir. Es una instrucción técnica que remite la Contraloría. En virtud de estos principios de control, y es una cosa de toda lógica, que si yo transfiero 1.000 millones de pesos en una sola cuota, no voy a tener elementos de verificación paso a paso en distintos momentos, en distintos plazos y contra rendición de cuentas para poder ver si están cumpliendo el convenio o no. Es obvio. Entonces, la Contraloría frecuentemente en estos elementos de control establece mecanismos de control, distintos elementos y cuando uno ya va a la observación específica, uno se encuentra con que las instituciones dicen, no, este es un tema de mérito. Si yo transfiero en una cuota, salvo que la ley de presupuesto u otra ley me lo prohíba, en realidad la ley me está autorizando a transferir en una sola cuota porque dice, usted podrá suscribir convenio de transferencia de recursos y no me da el marco de si tiene que ser una, dos, en 3 cuotas. Si no me lo dice,
entra a regir este principio de lineamiento técnico que nosotros hemos dado. Sin embargo, las instituciones señalan que esto es un tema de mérito. Por eso partí hablándoles de este artículo 21b, que generalmente trae muchísimos problemas en la interpretación, porque las instituciones establecen que muchas cosas son de mérito. La Contraloría tiene permanentemente que estar luchando con esta situación. En los convenios de transferencia de recursos, a su vez, se estableció que eran una sola cuota. Y esos convenios de transferencia de recursos en algunos casos fueron afectos a toma de razón y en otros casos la mayoría fueron exentos. Entonces la mayoría de estos casos fueron transferidos estos recursos sin estos elementos de control. Respecto de si todos los gobiernos regionales lo hicieron así, la verdad es que la gran mayoría de los casos que nosotros revisamos actuaron de esa misma manera. ¿Y por qué lo hicieron? Yo creo que es un elemento que el Ministerio Público tiene que estar examinando desde el punto de vista de si hay concertación o no en esta línea de acción, como lo consultaba la diputada señora Ahumada. Enseguida, en relación a las consultas del presidente, el diputado señor Longton, si en aquellas regiones donde detectamos a funcionarios públicos que estaban trabajando en la misma institución, en circunstancias de que habían sido, perdón, en las instituciones públicas, físicamente, en circunstancias de que habían sido contratados por Procultura, si siguen prestando servicios en la administración del Estado, nosotros podemos remitirles esa respuesta específica por oficio, porque para eso requeriría ingresar a nuestra base de sistema de personal para ver si a esta data están en algún otro lado en la administración del Estado. Si es que tenían alguna afiliación política similar, no es algo que la Contraloría haya observado. Respecto de ese punto en particular, nosotros no revisamos a la data actual. Si es que tienen alguna afiliación política, en el minuto de la fiscalización sí se revisan todos esos elementos, si pertenecen al mismo partido, si es que trabajan en el mismo lugar, y de esa manera, si son parientes, si pertenecen a la misma sociedad comercial, por ejemplo, todo ese tipo de cosas se revisan en las fiscalizaciones. Y no es algo que haya sido observado. Ahora, pudiera suceder que a esta data tenga la misma afiliación, no lo sé, eso podríamos verificarlo, pero es materia propia del CERVEL. También respecto de la tercerización, si era una práctica extendida, nosotros detectamos varios casos, están señalados en algunas de las observaciones, en que se tercerizaba la actividad, y esto tiene que ver con la consulta que hizo el señor presidente, el diputado señor Longton, respecto del giro. Y esto es porque la fundación no tenía el giro en todas aquellas materias para las cuales se le estaban transfiriendo recursos, y en esos casos detectamos que tercerizaba. También lo hemos detectado para otras instituciones, para otras fundaciones y corporaciones. Y yo creo que es algo relevante en la investigación que está haciendo el Ministerio Público. Nosotros al Ministerio Público le hemos hecho presente ese punto. En relación a que en Valparaíso se detectó que un consejero regional y candidato a alcalde había recibido fondos directos del señor Larraín, el representante legal de Procultura. La verdad es que esa observación específica no está dentro de la lista de las observaciones relevantes que nosotros detectamos. Hay muchas cosas que se fueron detectando a continuación. Lo otro es que hay que ser presente que nuestras fiscalizaciones seleccionan y revisan un periodo acotado de tiempo, simplemente porque la cantidad de personal de la Contraloría no da abasto para revisar todo lo que quisiéramos. Entonces puede ser que algunos de estos hechos hayan justamente acaecido en un periodo que no formaba parte de la muestra auditada, pero esta observación al menos no estaba dentro de la lista de aquellos casos que levantamos. Entiendo que con eso he dado respuesta a la mayoría, espero que a todas, las consultas que nos han señalado los señores parlamentarios. Quedo atenta, señor presidente, por si hubiera alguna otra consulta. Muchas gracias, Contralora, por contestar cada una de las preguntas de los parlamentarios. Vamos a dejar con el uso de la palabra la última ronda al diputado Jaime Araya. Gracias, presidente, por su intermedia la Contralora. Insistir en la pregunta respecto de la procedencia del pago de utilidades en un proyecto asignado a Procultura. Si no tiene lo antecedente, yo lo entiendo y posteriormente lo podría contestar por oficio eventualmente, presidente. Muchas gracias. Yo también, muy breve, Contralora, el gobernador de la región metropolitana, la sesión anterior, dejó entrever que no había una inhabilidad respecto, que no tenía que haberse abstenido la decisión de nombrar a el señor Alberto Larraín
o no, haberle entregado los recursos, los más de 1.600 millones, a pesar de él haber sido su director de la corporación en el área de salud, cuando él era alcalde y después de haber sido participar en su campaña primarias presidenciales del 2013. Y haberlo nombrado en la corporación, en una corporación, incluso algunos días antes, entonces, en la Corporación Regional Metropolitana. Uno viendo la ley, la 18.575, se encuentra con el artículo 62, que dicen que vulneran especialmente el principio de probidad, los incisos finales, dice, cualquier circunstancia que le pueda restar imparcialidad en la toma de decisiones. No le quiero preguntar ni que usted haga un juicio en estos momentos, pero esos son elementos relevantes al momento de tomar una decisión respecto al otorgamiento de recursos, el que una persona haya trabajado con uno directamente en un cargo de confianza, o que haya participado en una campaña política, o que forme parte de una corporación donde uno designa la terna, son elementos relevantes a la hora de otorgar o no 1.600 millones de pesos y abstenerse de esa decisión. Eso. Muchas gracias, Contralora. Perdón, el diputado Araya. Cristian. Gracias, presidente. Presidente, solo finalmente, en primer lugar, agradecerle a la Contralora porque es evidente que lo que nos ha expuesto acá deja de manifiesto de que esto se trata de una organización delictual. O sea, aquí es una vez puede ser, 2 veces, 3 veces, pero ya es algo sistemático, es algo absolutamente concertado y es un modus operandi, o sea, es una maquinaria para desviar recursos públicos. Y en ese sentido, tal vez la pregunta desde la perspectiva de la Contralora, ¿qué posibilidades hay de lograr recuperar esos recursos que estaban en Comento? Porque algo ya ha señalado de que aparentemente las cuentas están vacías. Entiendo que las cuentas están vacías y que no habría mayores posibilidades. Otras vías, entiendo que algo se respondió hace algunos minutos. En su experiencia, ¿cuál sería la mejor forma de poder perseguir esos recursos de todos los chilenos que al final del día son los que se maldestinaron en esta organización? Muchas gracias, diputado Araya. Contralora. Gracias, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta del diputado señor Araya respecto de la procedencia del pago de utilidades. Nosotros observamos un pago de 12% de utilidades en el informe 417 de 2024 del Gobierno Regional de Antofagasta, en ese que se puso término anticipado a dicho contrato y se aprobó la liquidación de un convenio. Respecto de ese en particular, nosotros podemos emitir en un documento específico separado el pronunciamiento respecto de la procedencia del pago de las utilidades respecto de una fundación sin fines de lucro. Para eso yo solicitaría, si lo tiene bien, señor presidente, y por su intermedio, por supuesto, los demás miembros de la comisión, que nos pudieran hacer esa consulta por escrito para poder pronunciarnos, porque en nuestra ley orgánica nos mandata pronunciarnos por escrito para la emisión de dictámenes o pronunciamientos como el que acaba de consultar el diputado. Sin perjuicio de que la auditoría ya terminó, respecto de ese punto, que es exclusivamente jurídico, tendríamos nosotros que emitir un pronunciamiento y la ley nos mandata hacerlo por escrito. Ahí le pediría, si es posible, y así lo acuerda la comisión, que nos consultaran eso por oficio y nosotros agilizaríamos esa respuesta. Enseguida, en lo que consultó el presidente, el diputado señor Locton, respecto de la inhabilidad para la transferencia de recursos al señor Larraín desde el gobierno regional metropolitano, efectivamente el artículo 62 señala que debe obtenerse uno frente a cualquier circunstancia que le reste imparcialidad, y este es un elemento relevante a la hora de determinar si corresponde o no transferir recursos. Ahora, para pronunciarnos específicamente respecto de esta transferencia de recursos, de este punto, uno tiene que examinar una serie de elementos. El inciso final del artículo 62 de esta ley, 18.575, nos establece ello, y esto ha sido perfilado a través de los años por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, que ha ido dando marcos, en qué casos se entiende que se vulnera esta norma, en qué casos no se entiende, y eso lo ve a la luz de tiempos y conjugando con otras normas. Por ejemplo, hay otras normas que establecen plazos de abstención de 2 años, distintas circunstancias que van dándole marco a esta norma. Entonces, para ese caso, correspondería que nosotros revisáramos específicamente el punto
Y entonces, a ese efecto, yo le solicitaría, si es posible, señor presidente, que nos hicieran esa consulta por escrito para poder responderla del mismo modo, porque si no, yo vulneraría una norma de nuestra ley orgánica que nos ordena dictaminar por escrito. También nos consultó, por otro lado, en términos, al final, perdón, el diputado señor Cristian Araya, cómo podría hacerse para recuperar estos fondos. Y la verdad es que esa es una cuestión que le compete al Consejo de Defensa del Estado. La Contraloría está instando por la recuperación de los fondos respecto de los funcionarios públicos en la parte que se estimó en las auditorías y en los exámenes de cuentas que había un daño causado por funcionarios públicos. Y en ese caso hay reparos que ya fueron planteados en varias auditorías, punto por punto, yo les fui señalando los reparos que habían sido presentados y que se había ordenado efectuar. Y en esos casos la Contraloría insta por esa recuperación, desde los bolsillos de los funcionarios públicos que autorizaron estas transferencias o que no las controlaron. Pero es algo que queda entregado al juzgado de cuentas y a la decisión que tome finalmente luego del procedimiento y del debido proceso respectivo el juez de cuentas que aprovecho de señalarle, el juez de cuenta es el subcontralor general que ha sido designado a contar de hoy, el señor Víctor Hugo Merino, ex Contralor Regional de Valparaíso y ex jefe de la División Jurídica de la Contraloría. Entonces, sobre el punto de la recuperación, solo una parte se está persiguiendo por esa vía y en el otro es algo que le corresponde al Consejo de Defensa del Estado. Eso podría señalar el señor presidente en relación a esta última ronda de preguntas. Quedo atenta por si quedara algo pendiente. Muchas gracias, Contralora. Agradecerle la completa exposición y además aprovechar de felicitarla por el trabajo que está realizando en Contraloría con este y otros casos más que, a propósito de la investigación por Contraloría, han logrado salir a la luz bastantes irregularidades. Dicho eso, el diputado Leal nos va a deleitar con alguna pregunta de último minuto. Diputado Leal. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la señora Contralora. Yo quisiera hacer una pregunta un poco genérica. Le escuché atentamente que usted expuso que había un artículo en el cual se escudaban los servicios públicos acusando que era un tema de mérito. Porque si bien aquí estamos buscando establecer responsabilidades, también estas comisiones tienen por objeto de hacer propuestas legislativas. ¿Qué normas, por ejemplo, usted sugeriría, señora Contralora, que pudiesen sufrir alguna modificación, tal vez sugerir algún proyecto de ley para evitar que esto ocurra, porque también hay que aprender de las situaciones que ocurren en el país, sacar lecciones para que no se repitan y no estemos en un tiempo más en lo mismo? ¿Qué norma usted sugeriría que podría tener alguna modificación o que complica la Contraloría en su labor fiscalizadora, principalmente en los servicios públicos centralizados y también las municipales o los gobiernos regionales? Muchas gracias, diputado Leal. Contralora. Gracias, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta del diputado Leal. Efectivamente, el artículo 21b, que está incorporado desde el año 2002 en nuestra ley orgánica, es una complicación porque muchas instituciones públicas invocan dicho artículo para no cumplir con algunos elementos que son propios del control. Pero por supuesto corresponde a los poderes colegisladores evaluar si esto se modifica o no. Ahora, también en su pregunta señala que otras normas, al menos de nuestra ley orgánica, tienen algunas dificultades, sea de nuestra ley orgánica o de otras normas. Yo anoté rápidamente tres que le he mencionado a varios parlamentarios en las comisiones investigadoras y en las comisiones regulares. La primera tiene que ver con el artículo 9 de nuestra ley orgánica, que señala específicamente que la Contraloría puede suspender y multar a algunos funcionarios cuando no entregan cierta información. El problema es que una parte de esa norma ha sido interpretada por la Corte en términos de que hay que iniciar un sumario frente a un funcionario que no nos entrega durante una fiscalización un documento, por ejemplo. Hacer un sumario, usted comprenderá cuánto va a demorar eso, entonces no llegamos a resultados. Eso para la aplicación específicamente de multas. Sin embargo, la norma sí permite a la Contraloría aplicar la suspensión sin hacer remuneraciones a los funcionarios que no entregan. El problema es que el funcionario queda suspendido y es el mismo el que tendría que entregar los documentos. Entonces se produce ahí un problema por la forma en que está redactada.
Otro tema tiene que ver con los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, porque esa legislación establece el deber de las instituciones públicas de responder los oficios de consulta que ustedes mismos, los parlamentarios, realizan. Y esas consultas generalmente se responden tarde o no se responden. Y se faculta a la Contraloría iniciar un procedimiento para perseguir esta respuesta y se dificulta la labor de los parlamentarios y de las comisiones investigadoras cuando no se atiende. Y esas normas podrían tener un poco mayor fuerza para poder nosotros llegar a resultados y poder ayudarlos a conseguir la información oportunamente. Y un último tema que quisiera mencionar y que yo de verdad creo, ya estudiando las Contralorías de otros países, y lo mismo que pasa en Chile, en la Contraloría chilena, el tema de las sanciones. Pido excusas por excederme en este punto, pero yo creo que ya la situación en la que está desde hace décadas nuestro país amerita que las sanciones sean aplicadas. La ciudadanía exige que las sanciones sean aplicadas y sin embargo la Contraloría no tiene atribuciones para aplicar las sanciones. La gente piensa que nosotros tenemos la atribución para aplicar las sanciones y no es así. Entonces la gente queda con la sensación de que nadie responde, nadie recupera los dineros y nadie es sancionado. En términos administrativos estoy hablando. Hace muchos años, cuando los vehículos eran el bien principal de una institución, en virtud del decreto ley 799, se estableció que si se hacía mal uso de un vehículo fiscal, la sanción la podía aplicar directamente la Contraloría y podía ser hasta la destitución. Y por eso todos sabemos, y todo funcionario público sabe, que el tema de los vehículos fiscales es un tema súper delicado. Pero ¿por qué ese? Porque es la Contraloría la que aplica directamente la sanción. En otras materias la Contraloría no tiene esa atribución, la aplican directamente la sanción los jefes de servicio y la verdad es que las aplican pocas veces. Entonces los sumarios no llegan en general a mucho. Eso podría señalar, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta del diputado Leal. Muchas gracias, Contralora. ¿Con eso cierra el diputado Leal o tiene alguna duda más? No, y solamente, incluso Contralora, esa facultad que usted aplicaba al 799, recientemente hay un fallo de la Corte Suprema, un alcalde que está destituido por usted de mi región, dijo que no eran competentes para destituir un alcalde, entonces está más complicado aún. Y conozco el caso muy de cerca, así que ni siquiera en esos casos pueden aplicar la destitución. Yo creo que hay tarea legislativa que hacer acá. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leal. En relación a lo último que señaló Contralora, a mí nunca se me va a olvidar que la Comisión de Incendio también nos señaló lo mismo respecto a las dificultades que tiene la Contraloría para aplicar sanciones efectivas y el ejemplo del vehículo a esta altura ya es como estamos quedando extremadamente cortos, entendiendo que hay situaciones mucho más graves que hoy día no tienen la capacidad de poder ser sancionados directamente por Contraloría. Y yo le quería solicitar si usted tiene algún informe respecto a esa situación, respecto a las falencias legales que tiene hoy día Contraloría y que requieren perfeccionamiento legislativo, modificaciones legislativas. Porque yo creo que estamos todos de acuerdo en esta comisión en poder avanzar en modificaciones legales, pero me parece que si tenemos un informe completo y acabado de Contraloría respecto a dónde están las falencias legislativas, nosotros nos va a dar los indicios correctos para poder presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Así que le agradecería, si tiene aquello, poder hacerlo llegar a esta comisión investigadora para que juntamente con los parlamentarios, que no me cae ninguna duda va a ser un grupo transversal, podamos presentar un proyecto de ley en esa línea. Señor secretario, vamos a solicitar algunas cosas a Contraloría en relación a lo que expuso la Contralora. Sí, agradecerle su presencia, Contralora, solicitarle también que pueda acompañar el informe, le doy la palabra en un segundo. Y además, los 17 informes, me señala el diputado Araya, que usted habría remitido al Consejo de Defensa del Estado. Si puede acompañarnos también esos 17 informes, para nosotros sería muy valioso, y aprovechar de solicitarles pronunciamiento respecto a la posible obligación de abstención y que podría estar vulnerando el principio de probidad a propósito de los recursos entregados por el gobernador región de la región metropolitana, el señor Alberto Larraín, de Procultura. El tema de las utilidades que señaló el diputado Cristian Araya, Jaime Araya, perdón, Jaime Araya, e incorporar el elemento, lo que yo le planteé respecto al consejero regional y después candidato a alcalde de acá de la región de Valparaíso,
del Marga Marga y que habría recibido, según lo que acreditó Fiscalía, recursos públicos en sus cuentas directamente del señor Alberto Larraín, y que al parecer también habría aprobado proyectos a favor del señor Larraín cuando era consejero regional. También remitir ese oficio a la Contralora para que pueda indagar dicha situación. Y dejo con la palabra... ¿Votamos eso? ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Sí. Ya. Hay acuerdo y la Contralora quería decir algo, parece. Sí, Contralora. En relación a lo que señalaba el diputado señor Leal, respecto de este caso de la Municipalidad de Loncoche, donde la Corte Suprema señaló en un fallo que la Contraloría no tenía atribuciones para aplicar directamente la sanción en el caso de mal uso de vehículos fiscales, en circunstancias que la Contraloría lleva desde el año 74 aplicando directamente esas sanciones. Solo señalar que sobre ese punto, atendido el efecto relativo de las sentencias, la Contraloría ha continuado aplicando las sanciones en los demás casos. Se estima que es un caso puntual, pero por supuesto nosotros damos cumplimiento cabal a los fallos de los tribunales. Y en relación a lo que decía el señor presidente, el diputado señor Longton, de enviar esta lista de proyectos o modificaciones que se requerirían, en la ley orgánica de la Contraloría se señala que nosotros tenemos que dar cuenta de las falencias y dificultades todos los años en nuestra cuenta pública. Y nosotros llevamos muchos años en nuestras cuentas públicas haciendo presentes falencias y dificultades. Lo que vamos a hacer es una recopilación de lo que ya llevamos años diciendo para poder enviarlo al Congreso Nacional oficialmente a esa comisión para ver si ustedes así estiman, lo pueden evaluar con los poderes colegisladores respectivos. Muchísimas gracias por la invitación, señor presidente, y vamos a atender prontamente los oficios que nos despachan. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Contralora, por la exposición y por su tiempo y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.